Bueno, primero saludar muy especialmente a todo el auditorio, estar muy contento de estar aquí nuevamente con usted, doctor Julio Roberto Pisa, ya que lo conozco de hace muchos años y aquí veo varios exdirectores de la DIAN y miembros del Ejecutivo en anteriores gobiernos. Saludar también a la doctora Marta Penn, gerente y directora de esta reunión que estamos haciendo y de la revista Legis, al doctor Juan Martín Fierro, director del ámbito jurídico, a mi compañero y ponente, el senador Guerra, al doctor Ayala y a cada uno de ustedes que en este momento están muy interesados en conocer cuál va a ser el resultado de esta reforma que vamos a estudiar. Para mí es bastante complicado estar de ponente coordinador de una reforma tributaria, ya que durante los últimos 12 años estuve en la oposición y critiqué muchísimas veces muchas de las reformas que se estuvieron estudiando en el Congreso de Colombia. Y por eso le he dicho al Gobierno Nacional que conmigo tienen que contar con la lealtad, pero no con la sumisión. Que yo creo que una reforma tributaria tiene que ser un estudio profundo y a fondo, y que no va a ser pupitreado así tenga mensaje de urgencia. Nosotros hemos dicho que es un tema que toca todos los bolsillos de los colombianos. Son 102 artículos y cada uno de los artículos, cada vez que lo vamos desmembrando, se convierte en una bomba de profundidad. Tenemos que tener mucho cuidado, como decía el senador Guerra, para que no vaya a repetirse la historia de la reforma a la justicia. Yo me siento feliz de haber podido votar negativamente esa reforma y lo hice por el olfato que uno tiene ya después de muchos años cuando ve que hay gente que está en el lugar equivocado y está proponiendo cosas que no son las que se habían hablado. Pero el gobierno, tengo que ratificarlo, fue el que presentó ese debate, defendió el proyecto y muchos que estaban en la Unidad Nacional votaron creyendo que lo estaban haciendo verdaderamente bien. Y por eso quiero también salvar a muchos congresistas que lo hicieron de buena fe y otros que sí sabían lo que estaban haciendo. A eso sí creo que habrá que cobrárselos y la historia se lo cobrará. En estos 102 artículos nosotros estamos viendo, y me tocó bailar con la más fea, hablar después de que ya habló otro sobre un tema que es uno solo, es complicado, por eso yo voy a profundizar en lo que estamos haciendo en este instante. Lo primero que he hecho como presidente de la comisión es desobedecer lo que dijo el gobierno. ¿Y qué es eso? Decirle que vamos a hacer foros nacionales para que todos los que tienen que participar lo hagan de manera efectiva. ¿Y por qué lo podemos hacer en este instante? Porque es que esta reforma, como ellos dicen, no va a recoger plata, simplemente es una reforma para recomponer las cargas y aumentar la base y hacer mucho más equitativo y progresivo el proyecto. Como no se requieren recaudos y no se demuestra en el presupuesto que esto vaya a ser para cubrir el déficit fiscal, pues podemos hacer con tranquilidad absoluta que este proyecto sea aprobado en el semestre entrante, después de que hayamos oído a cada uno de los sectores y gremios, porque tengo que decirles, me he reunido por lo menos con 40, y todos tienen reparos en este tema. Lo que pasa es que a la gente no le gusta decirlo en los medios, no quieren pelear con los gobiernos, pero nos llaman a nosotros para que sirvamos de interlocutores, y en eso lo vamos a tratar de cumplir de la mejor forma. Este es un proyecto que me preocupa también, lo vuelvo a repetir, porque fue presentado a destiempo. Las reformas tributarias, yo llevo por lo menos 10 reformas tributarias, nunca se presentan en el tercer año de gobierno. Es algo que me sorprendió a mí, porque nosotros vinimos y exigimos como Partido Liberal que se debía hacer la reforma estructural al principio del año, el del gobierno Santos, y fue un compromiso que se debía hacer. Llegamos y se demoraron 2 años en sacar esta propuesta y, como dijo el doctor Guerra, tener que presentar una ponencia en menos de 15 días y posteriormente aprobarla en menos de mes y medio, pues me parece una locura. Y yo sé que esto que estoy diciendo me va a costar problemas, porque lo que también aprendemos en la tributaria es que lo más rápido que se haga es lo más efectivo en una reforma tributaria, porque si usted deja que la gente piense mucho, las cosas se modifican de fondo. Entonces, en eso nosotros pues vamos a tener que tener mucho cuidado. Y esta reforma no es tan buena ni tan mala como dicen. No es tan mala como dice el doctor Robledo, porque lo conozco y he sido compañero de oposición con él. Y quiero también empezar diciendo eso. La progresividad no está por poner tarifas más altas,
porque es que aquí nos han dicho que la progresividad está, es que cómo es posible que se va a bajar la renta y cómo es posible que se va a bajar, por ejemplo, las ganancias ocasionales. Y yo les quiero decir que la progresividad está, en mi forma de verlo, cuando se logran los recaudos necesarios para que los que no han pagado paguen. ¿Qué sacamos tener hoy? Un 33% si no se paga realmente o el recaudo es cero. Si al disminuir esa tarifa y ponerla en unas condiciones diferentes vamos a lograr una cantidad de recursos que no estaban pagando los sectores que debían pagar. Ahí estamos logrando una progresividad muy importante en este sector. No por eso quiero decir que esté de acuerdo con las que están presentando la reforma. Y quiero contarles también otra anécdota importante. A diferencia del presupuesto nacional y de otros temas donde el Ejecutivo presenta el proyecto, y ese proyecto es casi el 99% aprobado por el Congreso de la República, en las reformas tributarias se logran, yo diría que un 20 a un 30% de modificaciones trascendentales en el tema. Y esto es por eso importante que se hagan esta clase de reuniones, que también están invitados, porque lo vamos a hacer, donde las universidades públicas y privadas estarán invitadas, las facultades de Derecho, Economía, para que hagan sus postulaciones y nos muestren cuáles son sus vistas sobre lo que estamos haciendo. Aquí, ¿qué hemos encontrado? Yo recogí lo que dijo el externado, y quiero decirle que muchas de las cosas que ustedes han criticado ya se están corrigiendo, y se han corregido rápidamente. Una gran cosa que tenemos que entender es que la reforma no se puede mirar como la están mirando aquí, como si fuera una diserción, de que aquí estamos cogiendo la patica, aquí la cabecita y aquí la colita. No, la reforma para mirarla tiene que ser en un todo, porque ahí es donde vamos a ver si es progresiva o si es regresiva. Aquí no solamente es mirar la parte de los asalariados, sino tenemos que mirar qué tiene que ver el tema de salud, qué tiene que ver el tema de pensiones, qué tiene que ver todo el contexto general, para ver lo que se quitó en una parte y se le puso en la otra, si logramos hacer que se dé el Frankenstein mejor vestido y mejor hecho en esta oportunidad. Entonces yo quiero iniciar diciendo que la primera gran modificación que se hizo, y lo quiero también agradecer, en el Congreso tenemos una falencia muy importante, no tenemos los asesores que nos puedan hacer los corridos y las muestras que pueden hacer algunos sectores. Asofondos, yo los llamé y les pedí el favor de que hiciéramos, y están muy preocupados, por eso también nos sirven, porque están tocados fuertemente en la reforma. Les dijimos, nosotros tenemos una percepción de que lo que está diciendo el gobierno no es verdad, que a los asalariados, que en ese instante eran de 2.300.000 pesos, no tenían que aportar ningún recurso en esta reforma. Y hicimos el seguimiento, hicimos toda una simulación y encontramos que estaba equivocado el gobierno. Le presenté al ministro en privado lo que estaba sucediendo, y el ministro, tengo que reconocerlo, con el director de la DIAN, reconocieron que no era con 2.300.000 y que se iban a afectar muchísimo los recursos de mucha gente en este momento. Logramos cambiar de un solo tajo, pasar de 2.300 a 3.350 para que no tengan que poner un solo peso las personas asalariadas. Eso es un cambio importantísimo, porque según los datos del DANE, el 70% de los colombianos ganan mucho menos que eso, por lo cual estaríamos haciendo un beneficio muy progresivo a los estratos asalariados. Pero adicionalmente incorporamos otro golecito que no estaba incorporado en esta reforma, que es la gente que está a destajo y que está teniendo honorarios. Pues esas personas también quedaron por fuera de tener que tener retenciones hasta 3.350.000. Y eso no lo han dicho, y eso es fundamental, y esto va a ser algo que va a ayudar muchísimo, porque lo que estábamos viendo es que a la gente le tenía la retención y el 90% no pedía devolución, porque ¿quién se atreve a pedir devolución cuando la DIAN está ahí a revisar los temas? Y ahí había un gran potosí de recursos que se estaban llevando. Ahí hay unas disminuciones importantes que se han logrado y que van a ser parte de esta modificación. Y como dice también el senador, todavía no estamos contentos con el 3.350.000. Pensamos que si de verdad queremos cumplir la palabra empeñada por el gobierno en ese tema, podemos llegar a sueldos de 4,5 millones y retenciones sobre ese tema. Y en esos cambios también vamos a verlo en el tema del IVA. Vamos a ver lo de servicios y honorarios, y vamos a ver cómo ahí se estaba eludiendo y evadiendo en muchos casos, y vamos por eso a disminuir las tarifas. Quiero que sepa que Colombia es el país del mundo
que tiene la mayor cantidad de tarifas de IVA. Eso lo voy a mostrar más adelante. Y 3 tarifas tampoco nos saca de ese gran mal, porque solamente en Sudamérica, Argentina tiene 3 tarifas, el resto tienen 1 o 2, pero nosotros seguimos teniendo esta oportunidad. Y puede ser, ojalá que lo logremos, que quede, como dijo, la salud prepagada en el 5, pero muy seguramente el gobierno, para no perder, nos dirá que posiblemente quede la tarifa del 10 en un tema como ese, que es complicado. Pero ya es otra ganancia, porque en ese tema también lo logramos los congresistas. Decirle al gobierno que era una locura decir que no atacábamos a la clase media cuando se tiene la salud prepagada, que eso era solamente de los ricos. Con una salud como la que tenemos en Colombia, estar pagando esto ya es un tema importante. Hay otros que ellos han ganado, el tema de los clubes, por ejemplo, donde nos dijo que los del country, cosas por el estilo, pues cómo no les va a tocar pagar el 16. Pues habrá que discutir, porque también hay clubes de los municipios pobres y de las regiones donde no son el club del country, sino son otros clubes donde la gente verdaderamente es un pequeño lujo que se le puede dar en un momento determinado. Pues en ese tema nosotros le hemos puesto mucho cuidado y estamos haciendo una reforma que, como ustedes ven, en ese tema ya, que es el imán, estamos cambiando mucho. Y vamos a cambiar más la progresividad, porque cuando encontramos ese debate con Asofondos, ¿qué encontramos importantísimo? Que llegábamos a un punto donde todos los que ganaban muchísimo llegaban al 15%, y ahí se perdía la progresividad. Entonces estamos diciendo que no tenemos que parar, que si hay alguno que reciba 80 millones y otro que recibe 100 millones, ¿por qué lo vamos a dejar en el 15%? Deberá seguir subiendo la progresividad y de esa manera mantener el criterio económico-social que se debe tener. Esos que ganan 80, esos que ganan 100, tendrán que tener no el 15, sino el 18, el 20, el 25, y así posteriormente dejarlo con una progresividad adecuada. No se achata como está en el cuadro, yo pensé que lo íbamos a poner hoy, no lo pusimos, donde se muestra claramente que se pierde la progresividad en unos sueldos donde se voltea la curva, donde a más de 50 millones quedaban ya en ese 15%. Aquí también hay que hacer respetar la palabra del presidente, y yo sí la tengo grabada y tengo grabado el discurso de él donde dijo: en piedra queda grabado que no subiremos las tarifas de la gente, y vamos a tener que hacer respetar temas como ese. Yo voy a dar un ejemplo ahorita, el de las piedras en Colombia, las esmeraldas, cosas por el estilo. Le están cambiando la regla de juego, tiene el 16%, por ejemplo. De la noche a la mañana les están inventando un incremento. ¿Qué hace eso? Que la informalidad crezca. ¿Qué hace eso? Que, por ejemplo, un Rolex que llega importado va a pagar el 16, mientras que los que están produciendo las piedras en Colombia y están en esto y están pagando casi 45.000 millones de impuestos, pueden llegar a la informalidad porque es un impuesto que hace que se puedan salir. Entonces hay que tener cuidado en temas como ese y cumplir el compromiso que se hizo de no subirle las tarifas. En el cuadro que vamos a ver del imán se ve claramente que sí sube lo que va a tener que pagar cada uno de los sectores hacia el futuro. No es que no, va a subir, pero en eso tendremos que buscar unos equilibrios importantes para el tema. Igualmente, llegamos a lo que tiene que ver con la progresividad y la equidad. Ahí nosotros estamos buscando esa progresividad y esa equidad. Y como lo hemos dicho en este instante, vamos al tema que aquí también ha sido malentendido. En el impuesto del imán, aquí se ya hizo una presuntiva. La gente no ha entendido lo que es eso. A usted le dijeron que como mínimo va a tener que pagar un porcentaje de acuerdo a su salario y que usted va a poder descontar una parte de lo que usted puede descontar. Y eso que descuenta llega a un punto donde no va a poder tener todos los descuentos que usted tenía anteriormente, porque le dicen: a usted no le quitamos los descuentos, usted va a poder tenerlos todos. No los va a poder, porque llega el punto donde usted tiene la presuntiva laboral, y ahí es donde hay dolores de cabeza. Le dicen que usted puede tener 2 hijos, y si tiene 3, en Colombia son 3 o 4, solamente puede descontar 2.400, y no como estaba anteriormente, que por cada uno de sus hijos podía tenerlo. Igual sucede en el tema de la salud, de lo que tiene que ver con las pensiones y lo que tiene que ver con los fondos. Y como hablé de los fondos, quiero decirles que en ese es otro tema que nos tenemos que poner de acuerdo. Hoy los fondos voluntarios han funcionado porque se les dio una prerrogativa de 5 años. En esta reforma dicen que usted, cuando va a hacer una pensión voluntaria, solamente se va a 20 años. Pues eso lo que va a hacer es que va a desaparecer ese sector, por ejemplo. Porque ¿quién va a tener usted para 20 años? Es que es parte, claro, para su pensión en el momento que se va usted a jubilar. Pero usted no va a tener 20 años inactivos sus recursos ahí, porque eso no tendría razón de ser, y en eso
nosotros tenemos que tener mucho cuidado para evitar que se nos vuelva un boomerang, que por estar tratando de generar más estemos dañando otros temas y creemos crisis. Ahí ya también el gobierno ha dicho que revisaremos el tema, y como si estamos buscando en pensiones, podrá llegar a ser 7, 8 o 10 años, que es excesivo, porque hay que revisar cómo ha sido en ese tema lo que estamos. En la progresividad también quiero decirles que aquí hay unos ganadores netos siempre, y por eso tenemos que inventarnos unas salidas para que la progresividad se dé. Aquí tenemos supuestamente que respetar la parte jurídica que se han ganado supuestamente los grandes contribuyentes del país. Se les firmó una seguridad jurídica a más de 40 empresas, y lo que yo quiero también contarles es que las 100 empresas más importantes del país generan el 80% de los ingresos tributarios, pero 42 más o menos con esa seguridad no tendrían que estar aportando, y estaríamos siendo mucho más inequitativos y contrarios. Por eso hay unos impuestos que se van a crear, y como son impuestos nuevos, diferentes, no tendrían la seguridad jurídica y tendrían que participar. De mi cosecha, y he hecho la propuesta, como lo ha dicho el Partido Liberal, es el impuesto de remesas. Y el impuesto de remesas, para que lo entiendan bien, no es la plata que mandan los colombianos del exterior, porque hicieron muy bien la jugada para que no se dieran cuenta los colombianos. El impuesto de remesas es que tienen que pagar las empresas que tienen utilidades en el país, y las van a sacar un porcentaje de sus utilidades. Hoy no pagan un solo peso esas empresas, y entonces estamos diciendo con razón que vienen todas estas personas y le estamos dando todas las gabelas. En el gobierno anterior se quitó el 7% que se pagaba el impuesto de remesas y se dejó cero. Todas estas empresas mineras, todas estas personas no pagan un solo peso por la salida de esas utilidades millonarias que deberían pagar, como se debe hacer en cualquier parte del mundo, un ingreso, y la propuesta nuestra es que sea del 7%, que fue la tarifa anterior que se tenía. Antes de esa era el 17%. Ahora, con estos recaudos podríamos tener unos ingresos muy importantes, con lo cual podríamos también hacer otras modificaciones en otros sectores fundamentales de la economía. Aquí también vuelvo al tema que vemos de la renta. Es que la renta, hay una tarifa, y la gente habla de esa tarifa como si fuera cierta, y con las deducciones y con los grandes asesores tributarios que existen, los que más tienen no pagan impuestos de renta, son casi cero los impuestos que pagan, y los que tienen que pagar la renta son los que no se pueden esconder y son los normales. Por eso hay que tener mucho cuidado en el tema de la renta. Hay que bajarla. La tendremos que bajar a las proporciones que son, pero también tendremos que revisar, como se revisó en la parte salarial, cuáles son los descuentos, las deducciones y lo que se tienen que hacer. Y ahí también hay un articulito y un párrafo importante que son lo que se va a traer del exterior. Lo mencionaba el senador Guerra. Se llama saneamiento. Ya aprendieron mucho en ministerios, ya no se llama amnistía, y amnistía simplemente está prohibida constitucionalmente, eso no se puede. Ya simplemente es una forma de decirle a la gente que, señores, vamos a legalizar lo que está por fuera del circulante. Y ya se ha dado, no es la primera vez ni la segunda, y en muchas oportunidades se da. Y se da también el beneficio de auditoría, donde usted tiene la ventaja que deja en firme su declaración de renta a los 2 años, y usted ha puesto por encima dos o tres veces lo que pagó la anterior vez. Y esos son los beneficios que utilizan los que saben de tributaria. Y esos son los que también dañan la progresividad que tenemos en las reformas que se dan. Entonces, en ese tema, yo les quiero decir, por eso hay que revisar mucho ese artículo. Ese artículo es el artículo 20, por ejemplo, donde dicen que vamos a sanear los bienes que están en el exterior, pero hay que revisar mucho. Lo primero que pusimos como condición que hay que revisar es que solamente se podrá hacer lo que esté a través del sistema financiero, para que no llegue nadie aquí con unos bulticos de billetes diciendo que es que hasta ahora se acordó que tenía guardados en la casa 5 millones de euros o 5 millones de dólares, y que ahora va a pagar el 4%, que es lo que pide que se pague en este momento. Pues en ese momento nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no vamos a ser nosotros los responsables. Ese artículo no es de los congresistas, ese artículo viene de la DIAN y del gobierno nacional, para que quede claro ese tema. Eso es un artículo muy importante porque genera mucho recaudo. Recuerden lo que pasó en el gobierno Gaviria, lo hizo el señor Homs, y hizo esa reforma, y a través de ese mecanismo fueron miles de millones de pesos que se metieron. En ese momento no se hicieron los seguimientos de esto que estamos diciendo para evitar el lavado de activos, y en ese momento se dejaron la permisión de que muchos lavaron sus activos desde ese momento y ya quedaron lavados para siempre. Eso hay que tener cuidado, porque es lo que no podemos repetir, y tenga la certeza que si sale no van a decir quién hizo el artículo, sino que fue el Congreso el que presentó ese articulito.
Hoy lo vi, pero lo leí mal en el periódico porque estaban diciendo que es una amnistía y que estamos en el tema que no es. Igual en la generación de empleo. Aquí tampoco yo vengo a echarle flores al gobierno en el sentido de que nos dicen que vamos a generar 1 millón de empleos con lo que vamos a hacer con los parafiscales. Yo le quiero contar por qué se hace eso. El gobierno, la vez pasada, ¿qué hizo? Entregó recursos como agroingreso seguro para algunos sectores de exportación y productores con el beneficio supuesto de generar empleo. El empleo, ¿qué sucedió en esa oportunidad? Les dieron plata en efectivo, la plata la cogieron, unos invirtieron y una gran cantidad no lo hizo y se quedaron con la platica y se volvieron utilidades sin progresividad en la generación de empleo. Pues en esta oportunidad fueron más inteligentes y quiero que quede claro, esta es una forma de pagarle a esos exportadores, a esos productores cuentas, le van a pagar las cuentas. Les vamos a decir, le vamos a pagar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le vamos a pagar el SENA, le vamos a pagar la salud, 13.5 de costos que se van a disminuir. Con eso, ustedes van a compensar los problemas que tienen de tasa de cambio, por ejemplo, o los problemas que han tenido por inflación o costos que tienen en sus sectores. Esto, para mí, no genera 1 millón de empleos, y lo tengo que decir con claridad absoluta, los empleos no se generan, y estoy seguro que aquí lo va a decir otro de los expositores, los empleos no se generan simplemente por eso, sino por la necesidad real. Cuando usted tiene sectores como el minero, esto no le da un solo puesto nuevo de trabajo. Sectores agropecuarios muy seguramente sí, pero esto es por la necesidad del empleo, no porque usted reciba unos menos costos. ¿Qué tiene esto de bueno? Y que se lo aplaudo. Con esto aseguramos el empleo formal que tenemos en la actualidad. No vamos a perder empleo. Y esto es importante, porque no solamente generar, sino caer en la espiral negativa de perder los empleos en el país. Eso hay que revisarlo de esa manera. Igualmente, se comprometió el gobierno a que va a quedar un parágrafo fundamental que dice que en el caso de que el impuesto a la utilidad, que es el 8% que hemos hablado acá, no se dé, en los primeros años se va a dar, muy seguramente no van a tener todavía tiempo los tributaristas de inventarse una salida para disminuir o aumentar las deudas o hacer lo que sea, o repartir dividendos o lo que tengan que hacer. Lo que va a pasar es que en el futuro sí puede quedar el boquete. ¿Qué dijimos? Va a quedar claro que los recursos ordinarios del gobierno nacional se pagarán estos. Y aquí se rasgan las vestiduras. ¿Y por qué no se las han rasgado, por ejemplo, con Familias en Acción? Eso es lo mismo, le dan la plata de Familias en Acción y tomen la plata del presupuesto ordinario y lo pagan. Ahí no se genera empleo, ahí se genera asistencialismo. Yo prefiero mucho más, en este caso, defender de esta manera una generación de empleo, una estabilidad, a seguir regalando plata de manera ineficiente a 2,5 millones de colombianos. Eso no es bueno decirlo políticamente, pero eso sí que es bueno para un país, cambiar las reglas de juego y ser contundentes en un tema como este. Vamos a tener que revisar el tema del IVA. Y ahí es donde también, aquí ya se anunciaba una partecita. Yo soy especialista en el tema y les quiero decir, las 3 tarifas son importantes. Hemos ganado temas muy serios, 0, 5 y 16, pero hay que revisar cosas, porque se inventaron para los restaurantes el hipoconsumo, por ejemplo. Y en otros sectores donde quieren poner el sector agropecuario a ponerle una tarifa del 5, lo digo con el sector avícola, lo digo con el sector ganadero y otros, donde ese se va a trasladar al consumidor y no va a ser como lo han dicho acá, que es neutro. Si usted lo pasan de exento excluido, los que están en ese momento no van a poder deducir el IVA. El problema que tenemos en este instante es que era un IVA muy alto y tenían que pedir deducciones, los TIDIs, que costaban a los empresarios 8 y 12 meses para la devolución, y se creó un carrusel de tramposos en la DIAN para robarse los recursos, y eso hizo que esto fuera muy complicado. Por eso había que bajarlo, pero hay que buscar una forma donde sí se pueda descontar el IVA, porque si no se deja descontable, tenga la certeza que es un error. Tapamos el error con un error peor, porque se convierte en un costo y no una forma de ayudar a que tengan un flujo de caja mejor los empresarios colombianos. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso, en el Congreso, tenemos que hacer la tarea, como lo estamos haciendo, con mucho juicio. Lo de los paraísos fiscales. Quiero que también, me toca, para no repetir lo que ha dicho el senador Guerra, los paraísos fiscales. En Colombia, esa evasión es altísima, y las sucesiones. Yo quiero decirles que si ustedes revisan cuánto se recauda por sucesiones, es una miseria. Y como que aquí no se murieran los ricos, aquí también se mueren los ricos y se mueren los de la clase media y se mueren mucha gente, pero se inventaron unos mecanismos maravillosos que se llaman las SAS. Y ese es un tema a los que tenemos que tocar en la reforma tributaria, porque es un mecanismo muy bueno para eludir los pagos de los impuestos de las sucesiones, por ejemplo, para hablar de un solo tema. Y eso no está escrito, pero lo tenemos nosotros propuesto para que lo revisemos. Y ese tema es muy importante porque ahí vuelvo con la progresividad. ¿Qué sacamos teniendo el impuesto que decimos que era del 33%? Y no paga nadie? Es mucho mejor ser mucho más progresivo, bajarlo al 10%, que están proponiendo en un momento determinado,
para que tengamos el doble, el triple o 10 veces más los recaudos, porque la gente lo va a pensar 2 veces, me meto a hacer ilusión, me meto a que de pronto me cojan o pago lo que tengo que pagar porque es algo que verdaderamente es justo. No hemos hecho el cambio extremo que se debe hacer en el tema de los activos fijos, porque aquí no es solamente esa ganancia ocasional que se da, sino que tenemos una distorsión entre lo que vale el impuesto que se paga, que es sobre el que usted hace su declaración, que es el predial. Donde tengamos esa diferencia entre el predial y lo real, ahí de todas maneras vamos a tener un desequilibrio muy grande. Así sea el 10, el 15 o el 20, sigue teniendo una diferencia tan grande que invita a la ilusión, porque seguimos con ese tema. Ahí, por eso le quiero decir, ya creo que me están diciendo, pero son temas que ustedes no han oído y que son temas distintos de lo que se ven en el periódico, que me parece que es bueno para que lo vayamos profundizando y que abramos la discusión. Ahí en ese tema vamos a tener que trabajar mucho. Igualmente vuelvo en los paraísos fiscales. A mí me duele mucho, yo sé que hay unas cerveceras muy maravillosas, pero aquí no podemos seguir diciendo que las ventas de las grandes empresas no tienen que pagar lo que pagan los mortales. Aquí se tiene que pagar lo que se tiene que pagar, sea el que sea, y no tenemos que aplaudir porque después nos dan unas donaciones que son exentas de impuestos o que disminuyen sus impuestos. Aquí se paga lo que se gana y se tiene por eso ganancia ocasional. Si usted ganó, tiene que pagar, y tiene que pagar lo efectivo en el momento que corresponda. Eso es lo que estamos proponiendo, eso es lo que es progresividad. Por eso, cuando yo oigo al doctor Robledo que dice que todos estamos contra o a favor de los ricos y que solamente los ricos van a tener un privilegio, no es verdad. Lo que pasa es que eso es lo que es taquillero, eso es lo que vende en un noticiero, eso es lo que de pronto queda en el argot popular. No. Aquí por eso el impuesto de remesas que propongo no es para los pobres, los que tienen las utilidades son los ricos y lo tienen que poner, y lo que estamos proponiendo para defender Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA y Salud no va a tener ningún riesgo. Por eso me duelen esas manifestaciones que salen a la plaza pública a decir que se les acabó. No se les va a tocar un solo peso a esas instituciones. Por eso yo quiero, pues ya me toca terminar, hay muchos temas, esta es una reforma gigantesca, por eso sí, fíjese, si en este momento hemos tocado unos punticos de lo que es fundamental, imagínese lo que puede ser que votemos 102 artículos donde todos son tocados, el sector agropecuario es tocado, nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Sabe cuántos empleos genera el sector minero en Colombia? Es el que genera el 80% de los ingresos, ¿no? 216.000 en el estudio que me da FENALCO, 216.000 empleos directos. Es complicado, porque eso es lo que se puede dar con la enfermedad holandesa que nosotros hemos venido mirando. Y esto hay que mirarlo como un contexto general. Hay cosas muy buenas de la reforma, tengan la certeza que en el Congreso de la República las reformas tributarias no pasan a pupitrazo, y tengan la certeza también de una cosa que le pido al gobierno, que ojalá esto no haya sido una cortina de humo, simplemente que se presente en el momento que se hace para que todos nos dediquemos a pensar en lo que no va a pasar. Yo veo que hay que ser serios. Yo como ponente del Partido Liberal tengo el compromiso, y lo dicho, lo dijimos claramente, que no permitiremos que se toque la canasta familiar, que no permitiremos que no haya progresividad en el tema salarial y que mucho menos las pensiones de la gente común y corriente, que ha sido el ahorro de toda su vida, se ha tocado en un momento determinado. Todos los demás puntos los estamos tocando y estamos haciendo propuestas para conciliar, y vemos en este gobierno que el gobierno, el ministro, están verdaderamente en esa prerrogativa. Por eso les conté ya unas modificaciones muy grandes que se han propuesto por los senadores y que por eso hoy creo que estamos haciendo el inicio de una discusión. Por eso empezamos en esta universidad donde también estudié y donde creo que aquí hay gente pensante que lo que está buscando es lo mejor para el país y no simplemente un paliativo que tristemente debió ser una reforma estructural donde no se tocaron lo que tenía que tocarse, que era la DIAN, el estatuto tributario y muchas otras cosas que eran lo de fondo y que lo dejamos para el futuro. Ojalá que en el próximo gobierno, ojalá en el año de la luna de miel, hagamos esa reforma estructural que es la que requiere el país. Muchas gracias.